enseñarlo el minihockey y practicarlo a mí el voleibol. ¿Cómo se llama eso? Peón. Peón. ¡Ay, vamos! ¿De dónde sacan los juegos nuevos? Pues tenemos mucho material, muchos libros, de los libros, ¿vale? Todos los profes tenemos libros donde podemos sacar material. Y de, a ver, ¿qué puede ser? Y de internet. Últimamente todo el profesorado a internet. Y el colegio, porque es muy grande y tiene muchos espacios. 3 guardias, que son que si falta algún profesor, tengo que sustituir. Si falta algún profe, en esa hora hay que sustituirlo. ¿Te gustaría cambiar de trabajo? No, me gusta mucho esto. Bueno, pon más de 40, ¿vale? Se puede valer eso. Unos 40 pon. Es que si lo puedo contar, creo que son unos 40. Madre mía. Después os pasaré una nota exactamente, pero creo que por ahí va la cosa. ¿Está viaja? Sí, mucho. Sobre todo a los países del norte de Europa. Suecia, Alemania, Noruega. Desde pequeñita me gustaba mucho enseñarle a los niños cosas. A los niños de mi pueblo, que eran pequeños, siempre teníamos un grupito y siempre hacíamos cosas en pandilla juntos y los dirigía. La educación física, los juegos y ver cómo los niños se divierten. ¿A qué edad quise? Uy, ya estaba trabajando. Mira, a los 24 años. Creo que preguntas más personales. Geografía e historia, francés.